Hola, buen día, sí ando por acá. Ok, doctor. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Alfredo Satarain Salazar, responsable del CENSIA de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Él nos hablará sobre seguridad, composición, compatibilidad de la vacuna Pfizer pediátrica y también nos hablará sobre la vacuna Abdala. Bien, bienvenido, doctor. Está con usted. Tenemos audiencia completa, 500 asistentes. Secretaría de Salud en su mayoría, nos acompaña ISSSTE, CEMAR, SEDENA y nos acompaña también la institución de IMSS Ordinario e IMSS Bienestar, así como nuestras autoridades estatales. Sea usted bienvenido, doctor. Misma dinámica, compañeras. Dudas al final del tema, por favor, levanten su mano, las pueden colocar en el chat. Adelante, doctor, bienvenido, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues esperamos que sea de utilidad la plática que tenemos para ustedes. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a iniciar hablando de la vacuna Pfizer pediátrica, que básicamente es lo mismo que la vacuna Pfizer para adolescentes y adultos, pero con un cambio en la composición del polietilenglicol, lo que la hace un poco más termoestable. Como sabrán, pues esta se puede mantener un poco más de tiempo en refrigeración comparada con la otra vacuna de adolescentes y adultos. Pues esta es una vacuna novedosa en cuanto a la plataforma de la vacuna. Como sabrán, pues es de ácido ribonucleico mensajero, o sea, de ARN mensajero, que se obtiene a partir de plantillas de ADN. El propósito de la vacuna es codificar la producción de proteína de espiga, de pico o spike del virus SARS-CoV-2, el cual, pues como saben, es el causante de la COVID-19. Y esta codificación de ARN mensajero viene envuelta en nanopartículas de lípidos. Pues el propósito final de la vacuna es impedir que el virus se acople a las células de nuestro cuerpo y así generar la inmunidad. En esta imagen pueden ver pues esquemáticamente de qué se trata la vacuna. Una vez que se introducen este código genético que nos hace producir la proteína de espiga del virus SARS-CoV-2, pues es reconocida por nuestras células presentadoras de antígenos, que como saben, pues el sistema inmune cuenta de estas células, que posteriormente representan tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B, y pues finalmente se producen los anticuerpos, los cuales producen una respuesta inmune efectiva. Pues una de las ventajas de estas vacunas pues es que son seguras, son fáciles de desarrollar, pero tienen el inconveniente de que requieren ultracongelación para mantenerlas. Entonces, pues ahí todas las vacunas tienen sus pros y contras. Y esta imagen nada más quiero que noten que a partir de que nosotros aplicamos la vacuna no es inmediato el efecto de la inmunidad, sino que se lleva pues en el proceso de varios días o semanas. Y posteriormente, en los meses o años posteriores, pues vamos a contar con anticuerpos y células de memoria y efectoras que nos van a ayudar a proteger contra pues la enfermedad que nos estemos vacunando, en este caso pues COVID. La eficacia de la vacuna Pfizer pediátrica es del 90.7%. Ahorita vamos a ver el estudio a partir del cual se obtuvo, pero también es importante recordar que no todas las personas van a presentar pues la inmunidad que esperamos, ¿no? Hay personas que van a presentar disminución de la inmunidad, ya sea porque tienen alguna enfermedad, porque están tomando algún medicamento, porque no se manejó adecuadamente la vacuna, cualquier situación que involucre la eficacia de la vacuna. Hasta el momento no sabemos cuánto dura la inmunidad. Lo que sí sabemos es que por lo menos durante los 6 meses posteriores a la aplicación de la vacuna seguimos encontrando anticuerpos neutralizantes, lo cual quiere decir que probablemente después de 6 meses pues seguimos estando protegidos contra la vacuna. Y este es el estudio que les comentaba de donde se obtuvo la eficacia de la vacuna. Como pueden ver, pues se hizo un gran seguimiento de los niños, más de 40,000 días persona, y en los que se hizo el comparativo de los niños en los que se aplicó dosis de la vacuna y el seguimiento en placebo con la incidencia acumulada del COVID-19. Entonces, como pueden ver, al hacer estos cálculos, pues nos obtiene una eficacia del 90.7%,
Y recordar que la eficacia no quiere decir que el 90% de los vacunados no se van a enfermar, sino que tienen 90% menos riesgo de las personas que no se vacunan. Sin embargo, pues también hay que considerar la fecha en la que se hicieron estos estudios y recordar que, como saben, pues hay muchas subvariantes del virus. Y pues aquí este estudio es de 2022, pero las muestras se tomaron durante 2021, ¿no? Por lo tanto, pues podemos esperar que las variantes circulantes no eran ni Delta ni Omicron. Y en este estudio más reciente en Italia podemos ver cómo la disminución de la eficacia con pues variantes que van surgiendo con el tiempo. Estas específicamente pues de una época en donde ya existía el Omicron, que como saben es más contagioso y que tiene cierta evasión inmune. Quiere decir que las vacunas no son tan eficaces contra esta cepa del virus. Y pues también aquí ellos nos presentan conforme a la edad, pues va disminuyendo, tienen diversos porcentajes de eficacia conforme a la edad que tienen. Pues el esquema, como ya lo conocen, son 2 dosis separadas por mínimo 21 días. En adolescentes y niños se recomienda el espaciado más largo entre la primera y segunda dosis porque está asociado con menos riesgo de eventos adversos. La dilución, pues ya se la saben, y ahí vienen las guías técnicas, y la dosis es de 0.2 mililitros por vía intramuscular en el brazo de menor uso. En cuanto a la conservación y red de frío, como saben, pues estas son vacunas que se mantienen en ultracongelación, es decir, de menos 60 a menos 90 grados, hasta que la etiqueta o en el certificado de análisis. En este caso, seguramente ustedes tienen en su estado dosis que tienen en la etiqueta que caducaron en marzo o diciembre del año pasado. Sin embargo, con los certificados de análisis se pudo lograr la extensión de caducidad hasta febrero. Y estas vacunas pediátricas no permiten la congelación, lo que es una de las diferencias con la vacuna de adolescentes y adultos, pero esta aguanta más tiempo en refrigeración, hasta 10 semanas. En cuanto al descongelamiento, es muy importante tener en cuenta que cuando descongelamos la vacuna no la podemos volver a recongelar, y es importante que anotemos en los viales o en las cajas la fecha de descongelación para que contemos las 10 semanas. Aguanta hasta 30 grados centígrados. Esto es bastante útil, por ejemplo, si vamos a ir a una región árida y no tenemos cómo mantener mucho tiempo la refrigeración, pues bueno, no hay ningún problema, puede estar unas horas a esta temperatura. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Cualquier persona que sea alérgica a estos medicamentos es probable que presente una reacción adversa. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen polietilenglicol igual que la vacuna. Entonces, por eso es importante contar con los antecedentes de los niños para saber si han tenido alguna reacción adversa a alguno de estos medicamentos, porque es probable que presenten una reacción pues ante la vacuna Pfizer pediátrica, que uno de sus componentes pues, es el polietilenglicol. Otras contraindicaciones absolutas: se debe diferir 90 días en las personas que hayan recibido plasma convaleciente, no porque vayan a tener alguna reacción o porque esté contraindicado como tal, sino porque no es necesario aplicar la vacuna en este periodo, y en personas que hayan que hayan recibido transfusiones no es necesaria diferir la vacunación. Por el momento, pues con esta vacuna no se pueden vacunar niñas y niños menores de 5 años, ni mayores de 11 años, porque pues además así están aprobados los estudios. Y algunas situaciones específicas. ¿Se puede vacunar al mismo tiempo contra influenza? Sí. De preferencia se deben usar brazos diferentes. Sin embargo, si no se pueden usar brazos diferentes, pues podemos utilizar el mismo brazo a una distancia de punción de 2.5 centímetros a 5 centímetros, como marca la norma oficial mexicana. En cuanto a las otras vacunas, en realidad sí se pueden aplicar al mismo tiempo, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda un intervalo mínimo de 14 días entre ambas vacunas. La única vacuna que no se puede aplicar al mismo tiempo que esta vacuna, ni contra cualquiera de COVID, es la vacuna contra el monkeypox, pero pues esta vacuna no la tenemos en México, por lo que pues no debemos preocuparnos.
¿En qué casos debemos reprogramar las vacunas? Básicamente en niños que tengan pues signos y síntomas de infección activa, es decir, que tengan temperatura corporal mayor a 38 grados, que tengan un trastorno de tipo hemorrágico grave y comprobado, en las personas que hayan recibido las vacunas en los 14 días previos, excepto la vacuna de influenza, y los que tengan pues, síntomas compatibles con COVID-19. En las niñas y niños que viven con VIH, pues debemos recibir asesoría individual de su médico tratante para pues, analizar si se puede aplicar o no y dependiendo de sus estudios de CD4. Y en cuanto a los CESAVIS, la mayor parte de los CESAVIS de la vacuna, la mayoría son leves y pues es más por el piquete, ¿no? Que les duele a los niños el piquete, que tienen fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, fiebre, y la mayoría se resuelven en las primeras 48 horas. En realidad no se recomienda la aplicación de ningún medicamento antes o después de aplicar la vacuna. Únicamente si después de las 48 horas siguen presentando molestias, pues ya se puede ver si les podemos dar algún tipo de tratamiento, pero hay que tener en cuenta que en niños no se recomienda el uso de aspirina y en general no se recomienda el uso de analgésicos. En caso de que los niños lleguen a presentar alguna molestia después de este tiempo, pues sí se recomienda acudir al centro de salud para que se le haga una evaluación y ver qué tratamiento se les puede dar. Y en cuanto a los casos graves que se presentan, realmente son muy pocos. Como pueden ver, los casos de anafilaxia únicamente ocurrieron 5 por cada millón de vacunados. El 80% de estos casos de anafilaxia son en personas que tuvieron un antecedente de anafilaxia y el 90% de estos casos ocurren en los primeros 30 minutos. Entonces, por eso es importante que al aplicar la vacuna contemos con personal médico capacitado y con los insumos necesarios para atender la anafilaxia. Como pueden ver, pues la mayoría ocurren en este periodo y por eso en las guías técnicas especificamos que deben estar 30 minutos en observación. Y en cuanto a los casos de miocarditis y pericarditis que están asociados a este tipo de vacunas, no nada más a la vacuna Pfizer, sino también a todo el tipo de vacunas de ARN mensajero. En Estados Unidos, de 192 millones de dosis, solamente ocurrieron 1.626 casos de miocarditis. De estos 1.600 casos, el 82% ocurrieron en hombres y el promedio de edad es a los 21 años, por lo que pues afortunadamente no afecta tanto a los niños. Y aquí abajito les pongo en los rangos de edad las mediciones que ellos tomaron en Estados Unidos. En niños de 12 a 15 años ocurrieron 70 casos por millón de dosis aplicadas. En adolescentes de 16 a 17 años, 105 casos, como pueden ver, pues aquí aumenta un poquito los casos por millón de dosis aplicadas y en adolescentes y adultos 52 casos por millón de dosis aplicadas. Entonces, como pueden ver, realmente son muy pocos los eventos adversos graves, pero sí hay que tomarlos en cuenta para estar preparados y atenderlos oportunamente. Y como saben, pues las manifestaciones de los eventos, como nos comentó la doctora Ana María, pues pueden ser muy variables, desde dermatológicas, circulatorias, respiratorias, neurológicas y digestivas. Y pues nuestro personal debe estar capacitado en identificar estas, principalmente en los niños, en los que es muy difícil a veces percatarnos, ¿no? de estos síntomas. Entonces, en los niños debemos hacer una evaluación con el triángulo de evaluación pediátrica, en los que debemos detectar tono, actividad de irritabilidad, habla y mirada, la respiración, aleteo, sibilancias, estridor, tiros, circulación, si tienen palidez, cianosis o llenado capilar. Entonces, estos son los 3 puntos importantes que debemos revisar en los niños porque pues, no presentan los síntomas tan claros como se presentan en los adultos. Y esta es una continuación del triángulo de evaluación pediátrica. También se puede hacer la evaluación ABCDE, que es A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de discapacidad y E de exposición. Y pues en las guías técnicas de aplicación pueden identificar el algoritmo de qué debemos hacer. Pues principalmente debemos observar por 30 minutos. Si llegara a presentar algún síntoma asociado a la aplicación de la vacuna, que puede ser de tipo anafiláctico, pues entonces debemos darle adrenal, que es el principal tratamiento. No
se recomienda el uso de esteroides o algún otro tipo de medicamento, como pueden ver aquí, salvo situaciones muy específicas. Y pues en caso de broncoespasmo se puede dar salbutamol o cualquier broncodilatador. Esa es una continuación del gráfico anterior, no me voy a detener a verlo, vienen las guías técnicas de aplicación, si tienen alguna duda también lo podemos tratar. Y pasando a la vacuna Abdala, pues esta vacuna, como saben, por el momento solo está aprobada por adultos, por lo que pues por el momento no lo podemos aplicar en niños. ¿Dónde se está aplicando la vacuna Abdala? Hasta el reporte de diciembre tenían más de 40 millones de dosis aplicadas en los 7 países que vienen aquí abajo: Cuba, Venezuela, Nicaragua, San Vicente, México, Vietnam y Siria. Como saben, la COFEPRIS dio autorización para su uso de emergencia desde el 28 de diciembre de 2021. Y como les mencioné, por el momento solo cuenta con aprobación para mayores de 18 años, pero en Cuba se aplica a partir de los 2 años. Y es probable que en un futuro, pues contamos con esta aplicación también para niños. Según la Organización Mundial de la Salud, lo tienen en la lista de vacunas precalificadas. Quiere decir que ya ingresaron documentos para recibir aprobación por la Organización Mundial de la Salud y pues están revisando los datos. La revisión de datos empezó el 7 de junio del 2022 y pues todavía está por confirmarse. Y bueno, ya entrando a las generalidades de la vacuna, esta es una vacuna cuyo principio activo es la proteína recombinante de dominio neural receptor, que conocemos como RBD, y este permite la interacción del virus con la proteína, con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, la cual pues tenemos en nuestras células, y este RBD es expresado en la levadura de Pichia pastoris. Entonces, esta no es una vacuna de plataforma innovadora como la vacuna Pfizer, es más bien una plataforma que ya se conoce bastante y que pues, se ha usado, por ejemplo, en vacunas contra la hepatitis B. Aquí viene un diagrama de cómo se realiza el proceso de elaboración de la vacuna, tras obtenedura, de purificarla y de hacer la evaluación de la inmunogenicidad, pues se dieron cuenta de que tienen una gran reacción contra el virus SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los ingredientes de la vacuna? Pues como ya les mencioné, el principio activo, el RBD, 50 microgramos y tiomerosal. Para los demás contenidos son prácticamente indetectables, pero pues sí debemos saber que como adyuvante tiene gel de hidróxido de aluminio, cloruro de sodio, hidrógeno fosfato de disodio, dihidrógeno fosfato de sodio y agua para inyección, que ya viene incluida, por lo que pues no requiere hacerse dilución para este tipo de vacunas. ¿Cuál es la eficacia de los estudios de fase 3? Esta vacuna presenta una eficacia de 92.28% para enfermedad sintomática, 98.1% para enfermedad severa y 94.1% para la prevención de la mortalidad. Sin embargo, estos son los resultados de los estudios de la fase 3. Sin embargo, en unos estudios de en 1.300.000 personas en Cuba, podemos ver que la eficacia, tanto en parcialmente vacunados como en personas con esquema completo, sigue siendo 100% y es de hecho más alta en los estudios. La dosis fue de 93.3%, y para personas que tienen su esquema completo, es decir, las 3 dosis, de 98.2% para enfermedad severa. Para los parcialmente vacunados tenemos 94.1%, parcialmente vacunados con esquema completo del 98%. Utilizar la totalidad del vial. Por el momento en la política en México no hay una política específica de frascos abiertos, pero sí tratamos de que el desperdicio sea el mínimo posible. Este es un estudio sobre la conservación de la vacuna y cómo a diferentes temperaturas la vacuna sigue presentando su porcentaje de inhibición. Como pueden ver, hasta los 37 grados sigue conservando su concentración de proteínas.
Y en estos estudios se puede ver cómo a diferentes temperaturas las proteínas de la vacuna siguen conservando su eficacia y su concentración. Y por último, en esta gráfica podemos ver que hasta los 45 grados es cuando la vacuna realmente empieza a perder sus propiedades de neutralización y pues realmente pierde un poco la eficacia, pero pues sigue siendo funcional, pero pues no se recomienda tenerla más de 37 grados. El esquema dosis y vía de administración son 3 dosis separadas por 14 a 28 días entre las dosis, con una dosis de 0.5 mililitros por vía intramuscular en el brazo de menor uso. Y pues a partir de los 18 años, porque por el momento es la única aprobación que cuenta por parte de la COFEPRIS, pero como les comenté, es probable que en un futuro se cuente con aprobación para uso en niños. Y a los 6 meses se les tomaron unos títulos de anticuerpos a las personas que habían completado su esquema con Abdala. Y como pueden ver, pues ya no tenían tantos títulos de anticuerpos, sin embargo, sí contaban todavía con neutralización. Y al aplicar la vacuna como refuerzo, a los 14 días se volvió a tomar la medición y pues presenta un gran incremento de IgG. Lo mismo se hizo, pero con el porcentaje de inhibición. Como pueden ver, es muy heterogéneo en las personas que se tomó el estudio los 6 meses tras completar el esquema. Y a los 14 días tras aplicar el refuerzo, pues podemos ver que el porcentaje de inhibición se eleva a mayor al 90%. ¿Cómo funciona con otras vacunas? Cuando se aplica en personas que recibieron el esquema primario de Sputnik, se ve lo mismo que hay las personas que recibieron un esquema primario con vacuna Abdala. A los 6 meses de completar el esquema, dosis. Y en cuanto a los efectos adversos de Abdala, como pueden ver, la mayoría son muy leves, es decir, 0.7 por cada 100.000 dosis aplicadas. Y en este estudio nos muestran cómo realmente no son muy diferentes al placebo. Y la mayoría pues, son temperatura corporal y duración, comezón, enrojecimiento, dolor de cabeza, malestar general y somnolencia. Hasta el momento pues no se han reportado casos graves de vacuna Abdala y no se han asociado casos de mortalidad cuando se aplica la vacuna. Y por último, para terminar, ¿cómo vamos con la vacunación en México? Aquí les presentamos la tasa de morbilidad de COVID-19. En gris podemos ver la tasa de morbilidad. Como pueden ver, pues sí tuvimos un pico por la ola Delta. Y en amarillo las dosis aplicadas. Y como pueden ver, pues como saben, las vacunas no están hechas para disminuir los casos de COVID-19. Pero como pueden ver en esta gráfica, en cuanto a la mortalidad, sí hay una clara disminución, tendencia en disminución conforme fuimos avanzando en la estrategia de vacunación. Y pues llegamos al caso de que ahorita pues prácticamente ya no se presentan muertes debidas al COVID-19. Y pues lo mismo sucede para la letalidad. En un principio pues estaba muy alta la letalidad y conforme hemos ido avanzando en el programa de vacunación, pues prácticamente ya casi nadie se muere por esta causa. Y por último, dado que las vacunas siempre nos preguntan, oiga doctor, ¿y cuál es la vacuna, la mejor vacuna para el COVID? Y la pregunta es que todas son útiles. En este caso en Estados Unidos, en personas vacunadas, y como pueden ver tanto en las olas deltas como Omicron, se presentan la mayoría en personas no vacunadas. Y bastante interesante que con cualquier Moderna o con la de Johnson se mantienen prácticamente en los mismos niveles de falla vacunal. Entonces, ¿cuál vacuna es la mejor? Pues todas son bastante efectivas, circular.
Y por mi parte, quedó. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, empezamos